La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Lucas 2, del 1 al 20. Tomemos el tiempito y leamos esta historia, de la historia de Navidad, de la historia del nacimiento. Es el inicio realmente de la etapa de la recuperación, de la restitución, de la bendición de Dios desde el cielo para la tierra. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo, ¿cuántos censos se habían hecho antes? Ninguno. Ninguno, ese es el primer censo. Es importante que usted le ponga cuidado a eso. Siendo Cirenio gobernador de Siria. Ya tenemos que era un censo, el primero, probablemente vinieron más, pero el que era gobernador de esa zona, él se llamaba Cirenio. Dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. No en la que vivían, sino de donde habían nacido. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada, es decir, comprometida con él, la cual estaba embarazada. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Primo es primero. Cuando se habla de Jesús por el nacimiento a través de María es primogénito. Significa que hubo más. Así como hubo un primer censo, hubo un segundo censo. Así como hubo un primer hijo, tuvo que haber habido más hijos. ¿Ok? Y hay una diferencia en primogénito y unigénito. Cuando Dios habla de Jesús, habla del unigénito Hijo de Dios. Que es el unigénito, significa único. Que no iba a haber alguien más. Ok. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, es decir, donde María estaba dando a luz, en Belén. Pero los pastores no estaban en Belén. Los pastores estaban en la montaña, en los alrededores de la ciudad de Belén. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo. ¿Qué les dio? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. ¿Cuándo nació? Hoy. Pero era de noche, porque dice que estaban pastoreando las ovejas en la noche. Dice que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les va a servir de señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué esto es señal? Porque no había más niños naciendo ese día envuelto en pañales en un pesebre. Porque el pesebre para usted y para mí es bonito. Nos imaginamos algo así como casi como el Hinton tirando entre este río y otro por allí. No, el pesebre era donde estaban las vacas, donde estaban los asnos, donde estaban las cabras, y que las metían ahí para que no se las comiera el lobo ni se murieran de frío. Pero ahí defecaban, ahí comían, ahí se peleaban. Y una de las cajas que se tenía para darles de comer es lo que se llama pesebre. Yo sé que nosotros lo tenemos ahí con una crucecita y todo bonito. No, era una caja como esas de manzana que usted ve botadas después de que pasa Navidad. Y verso 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud
de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlos, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta es la historia del pesebre. Es el inicio, es la introducción del Dios del universo, tomando forma humana de la parte más humilde, más sencilla, más simple, pero también de una manera menos gloriosa. En alguien que era un indefenso, un niño, un bebé, un recién nacido, el que depende de comida y de pecho para salir adelante, el que depende de casa y de sostenimiento para salir adelante. Ese niño es lo que se está anunciando en este texto de Lucas 2. Creo para mí que es el texto más amplio y más claro de lo que es el nacimiento de Jesús. Pero hay un dicho, cuando mi esposa y yo nos encontramos en algún momento que yo regreso o ella viene o algo así, me dice: te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres? Yo siempre le digo la buena. La buena. La buena es que ya pagaron. La buena es que ya pudimos pagar, etcétera. Pero es una frase. Yo le digo: tengo una buena y una mala noticia para usted esta mañana. ¿Cuál quiere? La buena, ok. La buena es que Cristo Jesús nació en un pesebre para darnos salvación. Hay decisiones que como seres humanos tenemos que tomar. Y de alguna manera, el nacimiento de Jesús, y aquí tengo que aclarar, una cosa es encarnación, ¿verdad? Que es tomar forma humana, y posesión, cuando es en la parte espiritual, que un demonio posea a una persona para bien o para mal. Y lo otro es la encarnación, que toma forma de carne, forma humana, porque Él es espíritu y va a tomar forma humana. Por eso Jesús existía antes de su nacimiento en Belén. Jesús nació para nosotros y el inicio de su ministerio es en Belén. Pero realmente el Señor ya existía porque Él está desde la creación. Cuando dijo: hagamos al hombre. Y antes de la creación dijo: Él tenía un periodo en el cielo donde tenía toda la gloria. Entonces Él no solamente deja su gloria, deja su autoridad, su poder, su exaltación, sino que toma forma de la más humilde e indefensa. Arriba Él toma la decisión de expulsar a Satanás, de lanzarlo a la tierra. Pero aquí necesita a alguien que le dé pecho para que Él pueda salir adelante. Pero es la única manera que haciendo ese proceso usted y yo tuviéramos esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza viene a nuestras vidas cuando uno reconoce que necesita salvación. Y entonces nadie puede saber de salvación si no aparece un Salvador. Y eso es lo que quisiera mencionar un poquito más adelante. Hay unas noticias de gran gozo que van a contrarrestar con la oscuridad que había en la montaña. En la montaña están las ovejas, en la montaña están los pastores, en la montaña hay estrellas, en la montaña hay oscuridad. Pero era necesario que vinieran ángeles y cuando están hablando se ilumina el cielo. En la noche de ese día aparecen los ángeles y con su gloria iluminan aquel lugar.
Y al iluminarse aquel lugar, los hombres que estaban allí tienen gran temor. Porque ¿quién les va a traer un foco de tal manera que ilumine todo el cerro? Y de repente viene un ángel a decirles: tengo un mensaje para ustedes. Y tengo una señal para ustedes. Ha nacido en la ciudad de Belén un niño que va a traer salvación para ustedes. Salvación para la humanidad. Pero vea qué interesante. Es tan grande la noticia que no la podía traer un ángel. Vinieron huestes de ángeles trayendo la noticia. Era tan importante. ¿Qué es lo importante? Paz para los hombres de buena voluntad. Porque la gloria, que dice gloria a Dios en los cielos, ya estaba en los cielos la gloria. El mensaje era paz a los hombres de buena voluntad. Es una palabra tan linda y tan rica, porque es decirle a uno: tenga paz, tranquilo, take it easy, aguántela, llévela del cuello, tranquilo. Es eso cuando uno se siente angustiado, cuando uno se siente presionado, cuando uno se siente que ya no puede más, cuando uno no sabe qué hacer ya. Es el momento donde la palabra una vez más dice: paz a los hombres de buena voluntad. Que usted pueda tener tranquilidad en medio de la tormenta, que pueda tener paz en medio de la angustia, que pueda tener paz en medio de la enfermedad, porque el Dios de paz está aquí presente para darle paz a nuestras vidas. Y eso es lo importante. Uno no puede olvidar que Navidad es más que regalos, es más que ponche y tamales, aunque me gusta el ponche y los tamales, y no en ese orden, en cualquiera de los órdenes. La verdad es que usted y yo necesitamos, pero porque diciembre es tan atareado, amados. Mire que uno termina cansado deseando que regrese como noviembre u octubre, que eran más tranquilos. Pero diciembre sí es atareado. Es más, no tenemos fechas libres. A cualquiera que usted llama: no, es la graduación de mis hijos, no, es la graduación de una hija, oh no, no puedo ir porque es la empresa hace una fiesta, no puedo ir porque la familia preparó una cena. Siempre hay un montón de actividades y termina uno cansado. Uno, ¿en qué momento pasa esto para que se acabe? Dice uno a veces, ¿verdad? Por eso hay momentos en que usted y yo estamos atribulados. Yo quiero decirte: es buena noticia saber que estás atribulado, porque Dios ofrece paz para el que está atribulado, a los hombres de buena voluntad. Eso es importante, no es a todos los hombres. Y cuando hablamos de hombres, no es varón ni mujer, es ambos juntos. Los hombres de buena voluntad o las mujeres de buena voluntad somos los que vamos a ser llenos de paz. Los otros están en el psiquiátrico, empastillados. Son aquellos que andan tirándose del puente o guindándose de la cabeza, del cuello. Son aquellos que andan peleados con medio mundo y con el otro mundo también. ¿Por qué? Porque no son hombres ni mujeres de buena voluntad. Son hombres rencorosos. Son hombres pecadores. No porque usted no peque, no, es que usted peca no porque quiera pecar, sino porque hay algo ahí que uno cae, uno falla, pero no se levanta. Hay unos que se levantan bien temprano para ver qué es lo malo que van a hacer hoy. Hay gente cristiana inclusive que desde el lunes tiene planchadita ya no la corbata, el jean, las medias, los zapatos listos, porque hay viernes de moda y el cuerpo lo sabe. Ya saben que van a pecar el viernes, ya saben que se van a meter sus guapirulazos. Ya lo saben. Y desde el lunes ya lo tienen todo planeado. ¿Quién cuida los huilas? ¿Quién pasa por mí? ¿Por qué? Porque ya están pensando. Eso es el ser humano, que lo que anda buscando es pecar. Usted no lo anda. Usted no anda buscando pecar. Usted trata de no pecar. Uno ve una niña, una joven, una muchacha así demasiado tentadora en el Padre, en el nombre de Jesús. Y uno vuelve para, ay Señor, del otro lado también. Por lo menos su servidor. Porque no soy ni religioso ni hipócrita. Es la verdad. Uno la pellejea todos los días. Entonces, el hombre está en oscuridad. Y quiero que me acompañen a Isaías 9:2.
Mi esposa predicó sobre esto un poco el jueves, el tema ese que ella estaba hablando, pero quiero que ustedes vean. Dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra, de muerte, ¿qué dice? Luz resplandeció sobre ellos. Es decir, nos está enseñando el profeta Isaías aquel momento glorioso de Belén. Nos está señalando que el hombre anda en oscuridad, el hombre anda en tinieblas, el hombre anda en las cosas no correctas, pero en un momento dado la luz se va a manifestar y esa luz es Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, el no cristiano vive en tinieblas. Pero sí, hay muchos cristianos que caminan en oscuridad. Muchos. Hoy hay que tomar decisiones y a veces no sabemos cómo tomarlas. Hay momentos en los cuales pensamos que con nuestra fuerza física podremos lograrlo, o nuestra fuerza emocional podemos lograrlo, o con tal vez la ayuda de alguna persona podemos lograrlo. La verdad es que uno no puede salir adelante sin ayuda de Dios. Por eso el niño tomó forma, o el Dios del universo toma forma de niño para darnos esperanza esta mañana. Esperanza a usted y a mí. Esperanza para los suyos. Esperanza para los que no han nacido aún. Esperanza para aquellos que aún faltan de venir al regazo del Maestro. Esperanza que uno y hoy y mañana la va a necesitar. ¿Qué es esperanza? Esperanza no es un bichillo así como un chapulín, aunque eso se llama esperanza. Esperanza es aquella situación interna que dices, no importa, de alguna manera pago. Y algo va a salir, algo va a brotar, algo va a dar, algo va a suceder. Entonces uno dice, eso es esperanza. Es como una especie de confianza en el más tarde, en el más luego. Es como un sentimiento de, Dios sabe que lo necesito. Le he pedido y creo que Él me lo va a dar. Eso es esperanza. Es algo que no deberíamos de perder nunca. Porque cuando uno pierde la esperanza es desesperanza, que sería angustiado su corazón mañana, tarde y noche. La presión arterial en 280. Se le seca la lengua, los labios se le resecan, siente que ve estrellita, le duele la cabeza por algo que usted no puede resolver. Por eso es que hay que regresar al tener paz en esos momentos de tribulación. Tener la esperanza de que de alguna manera saldremos adelante. Más o menos, no es fe, es parecida a la fe. Pero es como cuando usted dice, mira, me duele tanto la cabeza y no sé qué tomarme. Lo único que hay es una Gravol. Pero la Gravol es para el vómito. No importa. La pastilla no sabe para dónde es el dolor. Paréntesis, ustedes saben que, yo no sé, yo le he preguntado a Carlitos, que es el que conoce aquí de medicina, ¿cómo sabe la acetaminofén dónde es que nos duele? ¿O no? Hágame ese paréntesis ahí, yo no lo sé. Me duele la cabeza, me duele el dedo, me duele la uña. Y la acetaminofén, bandida, ¿sabe? A ratito se nos quitó el dolor, ¿cierto, verdad? Así es. Bueno, regreso. Hay momentos donde nos podemos sentir abandonados. Y muchas veces hasta sentidos solos. Es que mi esposa, en lugar de ayudarme, es piedra de tropiezo. En lugar de motivarme, también me desanima. Es que en lugar de empujarme, se me para encima. Y entonces ese hombre comienza a sentirse que está solo, que está angustiado y solo, que está con problemas y solo. Y no sabe a quién pedirle ayuda. Y de repente termina buscando el consejo de una mejor amiga. Termina en el motel de allá o el de acá. Pero su problema no se resolvió. Se le metieron más problemas a la situación. Por eso, cuando usted tenga una situación adversa, recuerde que el niño nació en Belén para que haya paz en su vida y en su situación, cualquiera que sea. Amén. No olvidemos nunca eso. ¿Por qué el Señor dice que el pueblo andaba
por mala situación. ¿Por qué andaban en tinieblas según lo que dice Isaías? Resulta que la nación de Israel, allá por el año 730 y algo, antes de que viniera Jesús, la nación de Israel, dividida en dos partes, tanto judíos como israelitas, fueron llevados en esclavitud, unos hacia el norte y otros hacia el sur. Hacia el sur eran los babilonios, los del norte eran los asirios. Entonces la nación de Israel andaba en un conflicto de deportación, de abandono, de una mala suerte, diría alguien, de malas vibras, diría el otro. Lo que yo sí sé es que los dos pueblos habían sido llevados, deportados como esclavos. Por eso ellos estaban como en tinieblas, no sabían qué hacer. ¿Cuál rey, cuál líder, cuál Dios se iba a aparecer en escena para ayudarles? Por eso el corazón está triste. Por eso el pasaje anterior que leíamos de Isaías 9:6, 9:2, sí creo, donde nosotros dice que el pueblo andaba en tinieblas, porque el hombre necesita reconocer que cuando uno camina en contra del proceso y de la voluntad de Dios, en lugar de salir de la oscuridad, más bien se mete más. Hay muchas personas que en esta época se la juegan con el aguinaldo y con salarios extras comprando lotería porque quieren pegarse el mayor. En enero, cuando no pegaron ni un resfriado, se quedaron con las mismas deudas y acumularon las nuevas. Qué tristeza cuando cristianos juegan lotería todavía hoy. Qué duro es eso. Porque eso es darle la plata al diablo, a Satanás. No sé si toda o media vida, lo que yo sí sé es que cuando uno juega lotería, está haciendo un pacto con Satanás y no sale de ahí hasta el día en que se arrepienta. Yo estaba en la feria de la agricultura ayer comprando unas cosas y pasó a la par mía una señora invitando a todos los dueños de Chinamos a que le compraran un número y que la rifa iba a ser el mismo día, a la 1 de ese día se iba a entregar el premio. No solamente gana premio, sino que andaba con una botella así de licor. Y lástima que no es un perfume, decía yo. Pero era que interesante, la señora iba tramo, tratando de vender a X cantidad cada número, pero ella le iba a dar un premio así. Mire, cuántos trameros pagaron ayer y solo uno ganó de los 99. Eso es lo que pasa. Cuando uno apuesta, Satanás no pierde, él siempre gana. Mire, sea raspadita, sea el acumulado, sean los 3 monos, los 3 monazos, qué sé yo. Mira, aquí en Costa Rica hay rifa hasta el mediodía, todos los días. Todos los días del mundo hay lotería, o no sé cómo se llama, chances y etcétera. Tiempos, raspadito. Mire cuánta plata se ha botado. Y no se da el diezmo porque no hay plata. Por eso no hay plata. Cuando el cristiano no lo da, es porque lo ha gastado en el reino de las tinieblas. ¿Por qué Israel sufrió esa invasión o esa deportación? ¿Por qué recibió ese castigo? Por su maldad. Porque le fueron infieles a Dios. Y cuando uno le es infiel a Dios, lo único que viene es castigo. Por eso vino el niño a nacer en Judea, en Belén, para que usted y yo tuviéramos esperanza de salir adelante, aún de nuestras situaciones económicas, aún de las situaciones amorosas, aún del examen pendiente, aún Dios está hablándonos a nosotros esta mañana la importancia de que el Señor nazca en nuestras vidas una vez más. Porque una luz resplandeció sobre ellos. Si yo le preguntara a usted qué necesidad tiene, usted me va a decir que Dios me sane o sane un familiar. Otro me puede decir necesito una respuesta de Dios porque hay una decisión que yo debo de tomar. Otro me puede decir
lo que necesito es un dinero porque necesito pagar el marchamo. Otro puede decir, lo que necesito es tener paz en mi corazón. Mire, todos tenemos una necesidad. Pero si usted no ha perdido la esperanza, yo puedo decirle que hay una declaración del Señor. Hay paz para los hombres de buena voluntad. Confíe, confíe, confíe. Aunque se vea muy oscuro, confíe. Dice un dicho que cuando el túnel se pone más oscuro es cuando comienza el proceso de salir. Un túnel tiene 100 metros. Usted ingresa por el lado 1, metro 10, metro 15, y entre más avanza llega hasta la mitad, metro 50. Está oscuro, oscuro. La oscuridad la claridad de allá y la claridad de acá no me sirven de nada. Estoy en el medio de la oscuridad, en medio de mi angustia, en medio de mi dificultad. Pero conforme siga, ahora voy al metro 51, 55, 60, la oscuridad comienza a disiparse. Hasta que yo veo la otra boca, la parte 2 del túnel, donde realmente ahora sí me da claridad. Eso es, no se preocupe. Si estás en medio del túnel, te faltan 50 pasos, nada más. Si apenas va por el piso, el paso 15, síguele. Pero que vas a salir, vas a salir. Amén. El pueblo anhela algo, usted anhela algo, yo anhelo algo. Y el Señor anhela algo también, que nosotros nos volvamos a Él. Algo que me llamó la atención y me gustó, porque yo no sé si fue 25 de diciembre o 14 de febrero o el 38 de algún mes, no lo sé. Lo que yo sí puedo decirle es que hubo un día donde el Salvador nació. Y si no lo celebro el 24 o el 25, pues celébralo allá en Semana Santa si quiere. Yo seguiré celebrando en esta fecha porque me sirve más. Hay un ambiente diferente. Diciembre es diferente. Diciembre hay gozo, hay alegría, hay villancicos, hay festival de la luz. Hay un montón de cosas que se unen. Y por eso la iglesia celebra el 25 como el día del nacimiento. Y no es algo que se celebre o se ha celebrado por cientos de años. Mire, hubo una época, y voy a abrir mi corazón acá. Había una época en la iglesia, porque a veces somos así como medios religiosos. No podemos poner luces, porque las luces pertenecen a Zambalat, y no sé cuál Dios o cuál aquel o cuál allá. Mire, no teníamos la oportunidad de disfrutar Navidad, ni árbol, ni luz, ni candela, ni regalo, porque eso era el demonio. Porque el Señor no había nacido en esa época. Entonces decime en cuál para celebrarlo. No sé. Mire, todos celebramos cumpleaños o no. Solo los testigos de Jehová que no lo celebran. No lo celebran. Pero allá ellos tienen 40 o 50 años. La ventaja es que si usted llega donde ellos y tiene 25, de ahí no pasa. De ahí no pasa. A Carlito le serviría. ¿Y ahí para qué se pone ahí ese poste? Entonces, ocurrió en un día que sí existe. Le dije, hubo un censo, el número 1, ¿cierto? Hubo un gobernador, Cirinio. Era Ángeles. Y unos poquitos meses después, Reyes Magos. Hay época exacta porque es un día real, en un mes real, en una ciudad real. Belén existe. Existe el calendario, el control de los nacimientos de esa época. Y sí hubo un Jesús nacido de una tal María, como dice la canción aquella, de una tal María y de un tal José. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ese evento se realiza, aparece de repente una libertad para la humanidad. Antes estábamos perdidos de nuestros pecados y delitos, pero a partir de allí vino una luz que resplandeció. Y no me importa, lo que yo sí sé es que hay un día, hay una ciudad y hay un rey perfecto que me dice a mí que sí hubo un Cristo y sí hubo un Redentor.
Jesús cumple funciones diferentes a los demás seres humanos. Jesús era ascendencia real, del trono de David directamente, pero también de la prostituta Rahab. Es la misma descendencia. Y no la ocultó. El bandido de Mateo la puso. Que la descendencia de José venía una prostituta llamada Rahab. Algunos de ustedes o a mí mismo a veces nos ocultamos que tengo un tío en la cárcel. Puede ser que digamos, sí tengo un familiar que está en la cárcel, pero casi nadie va a decir, tengo una tía que es prostituta. Porque hay como una vergüenza adicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que hay un momento extraordinario donde uno tiene que darse cuenta que al venir Jesús siendo de linaje especial, Jesús tuvo, primer paso, sangre real, sacerdote. ¿Qué más? Profeta, Salvador. Son características de él que nacen en aquel momento en Belén, anunciado a los pastores, recordado a los reyes magos que llegaron y a usted y a mí hoy. Nosotros sabemos que Jesús fue diferente a los demás niños. Jesús fue diferente a los demás adolescentes. Jesús fue diferente a los hombres adultos. Jesús fue diferente porque Él es eterno. Él es eterno y esta mañana Él está aquí con usted y conmigo. Y está aquí de tal manera que vino para llevarse la adoración que usted le dio. Esto es lo que uno nunca debe de olvidar. Y no solo eso, es que cumplió todas esas funciones que no todos cumplieron. Es el único que cumplió eso. Podía ser rey, pero no podía ser sacerdote. O podía ser sacerdote y no necesariamente profeta. Pero hay una verdad. El Señor acuñó todas las libertades, todas. Y a manera de resumen, el término Navidad, porque así le puse a la enseñanza, natividad, la natividad. Es decir, es ese gobierno soberano de Dios que desciende de los cielos para darnos a nosotros una demostración universal y de esa soberanía de Jesús. Yo traté de contarles una historia hace unas semanas atrás, pero tenía a Florcita aquí paradita y se me estaba descomponiendo ese día y no pude terminar la historia. Pero Darren Brown narra en sus libros cómo fueron llevados a Rusia una cantidad de pastores y líderes que metían las Biblias en secreto y fueron llevados a la cárcel, otros muertos, otros torturados hasta morir, etcétera. Pero él narraba que después de 25 años o 30 años, ya no me acuerdo, lo montaron en un tren para sacarlo de Varsovia, de Rusia, y que se fuera y nunca más regresara porque él era norteamericano. Él lo expulsan y en el tren donde lo están llevando para expulsarlo, sacarlo de Rusia, en aquella época la Unión Soviética, cuando lo estaban espantando, se le acercó un soldado y le dijo, espero que haya aprendido la lección. Y le dijo, ¿cuál lección? Que usted viene a hacer aquí algo que no es correcto. Le dice, vea, no es cierto. Es más, quiero decirle que en el periódico de hoy está la noticia que yo tengo razón. Dice, ¿cómo? Sí, consigue el periódico. Traigo un periódico y en cualquiera de las páginas está la información para que usted se dé cuenta que lo que yo vine a anunciar de un Cristo redentor y un Cristo vivo y que es el único Dios verdadero es verdad. No le creían, trajeron un periódico. Dijo, abran en cualquier página. Abrió. Lea la fecha. Voy a decir una fecha. 1949. Usted le dice, 1949, ¿después de quién? De Lenin. ¿De quién? De Cristo. Aún el periódico que usted está leyendo esa mañana me dice a mí que el Redentor que nació en Belén dividió la historia entre ayer y hoy.
entre mi época de oscuridad y la oportunidad de tener luz para las naciones. Es ahí la diferencia. 1900, pero estamos en el 2025 después de aquel momento glorioso, que nace como un niño, pero muere como un rey. Y un día, dice la Escritura, regresará. Es donde no podemos perder la esperanza, porque viene, cuando Él promete, cumple. Él cumple todo lo que Él hace. Amén, déselo al Señor. Cuando yo veo los propósitos de ese sacrificio de Cristo, 33 años después de ese evento tan glorioso, imagínense, en la cruz estuvo acompañado por su mamá. Ya José había muerto, porque no aparece en la Escritura, no lo narran los evangelios, y al no hablar de él es porque ya no estaba, porque así habla de los otros hijos que tuvo con María, y dice hasta los nombres de los hombres y los nombres de las mujeres, pero no se menciona a José, así que José tuvo que haber muerto ya. Entonces, ese Mesías prometido, ese Mesías, cuando estaba ahí, dice que aún sus hermanos no creyeron en él. ¡Qué torta! Jesús era perseguido. Jesús andaba por ciertos lugares donde había sido amenazado de ser detenido, y había una orden y un premio al que lo detuviese. Y sus hermanos lo ven que llegó un día a la casa. Sí, llegó un día a la casa donde estaban los hermanos. Y estos eran así medio camotes, sí. Cuando lo vieron, no creían en Jesús. Miren, no eran seguidores del maestro. No creían en lo glorioso que les contaba María, cómo él se había perdido en el templo 3 días y lo encontraron hablando con los doctores de la ley. Cómo Dios lo usaba haciendo obras especiales, porque les dije, no era un niño cualquiera, no fue un adolescente cualquiera, ni fue un hombre adulto cualquiera, fue especial. Pero sus hermanos no creyeron en él. Entonces hubo una fiesta donde el pueblo donde estaba Jesús, que había llegado calladito y a escondidas, sin sus discípulos. Y ahí estaba. Y sus hermanos mala gente le dijeron, ¿por qué no vas a la fiesta? Anda, hacete un milagrillo ahí en medio de la fiesta. ¿Por qué? Porque quería que lo capturaran y se lo llevaran preso. Sus propios hermanos de carne, hijos de padre e hijos de madre por lo menos. ¿Y qué pasó? Que Jesús le dijo, aún no es el momento. Y entonces ellos se fueron todos obstinados al turno. Era como un turno. Después de que ellos se fueron, Jesús se catrineó y subió él a la fiesta, camuflado, y escuchaba las conversaciones. No ha venido aún, ayúdenos a encontrarlo. Si lo encuentran, lo detenemos. Hay un premio para aquel que diga dónde está y quién es. Jesús se hace presente allí y luego Jesús se va y ni lo pueden tocar. Ese Jesús, que sus hermanos no creyeron en él, es lo que sucede hoy. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos, vino a lo suyo, salvación para su nación de Israel, y los suyos judíos no le recibieron. Y nosotros hoy, 2000 años después de aquel evento, podemos decir gracias, porque ese momento en Nazaret, ese momento en Belén, ese momento en Galilea, ese crecimiento hasta la cruz, nos trajo a nosotros la salvación para nuestra eternidad, donde usted ya deja de ser temporal y se convierte en un ser eterno. Esa es una bendición de parte de Dios, porque la gloria de Dios ha venido a este lugar. La gloria de Dios está en medio de nosotros. Pero dice, y voy concluyendo, Isaías 9:7. Isaías 9:7. Acuérdese otra vez. Nació en una caja como de manzanas, esas, con paja, tal vez no húmeda, tal vez bien sequita, pero por ahí debió haber habido un mal olor de las boñigas de los animales que estaban ahí. Le arman su camita. Pero vea lo que dice Isaías.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Desde la antigüedad se sabía que el Salvador no se quedaría como un simple bebé envuelto en pañales y oliendo a boñiga, sino que se levantaría y su reino no tendría límites. Es decir, el Dios del universo tomó forma humana para que el evangelio llegara a toda la humanidad, desde África hasta Egipto, desde América hasta Oceanía, de extremos a extremos, de lugar a otro lugar, desde lo más bajo hasta lo más alto, porque lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Usted es el efecto de ese no haya fin. Cuando el Señor le dijo a los discípulos que fueran a predicar, Mateo 28, llamado la Gran Comisión, dice la Escritura: primero van a ir a Jerusalén, luego van a ir a Judea, luego van a ir a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Ahí estábamos usted y yo metidos, hasta lo último de la tierra. Imagínense el Señor pensando en este que está acá atrás. Yo no sé quién trajo el mensaje de salvación. Yo sí sé cómo Dios me salvó a través de un predicador llamado Raciel Vázquez. Yo tenía 10 años de edad. Yo lo sé. Yo no sé quién te trajo a ti a los pies de Cristo, pero desde que estaba el Señor naciendo, estaba pensando en ti. Pensando en, ¿que sabe qué glorioso? ¿Cómo uno no tiene esperanza de salir adelante si el Dios de la esperanza me ha ayudado en todo? Está siempre todo. Por eso Navidad es nacimiento, pero no de Nerón, no de Lucas ni de Juan, no de Randall ni de Ana. Es el nacimiento del Cordero que trajo perdón a la humanidad y liberación a nuestra alma. Por eso yo puedo decirles esta mañana con toda libertad: feliz Navidad, feliz nacimiento, feliz ese momento donde Cristo vino a mi vida. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría usted? Probablemente estaríamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Póngase de pie. Si tu corazón hoy tiene paz, es porque Dios ha nacido en tu corazón. Pero si estás angustiado, afligido, es porque aún te falta decirle al Señor: ya no tengo un pesebre, lo que tengo es un corazón. Pero que huele feo, huele feo. Pero tú puedes hacer algo especial y Él puede hacer algo especial en tu vida. Padre, esta mañana, al escuchar tu palabra, quiero agradecerte el que nos hayas dado, Señor, una luz y decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Padre, gracias por esa presentación majestuosa de las huestes celestiales, como el sol y la luna y las estrellas se prepararon para recibir al que iba a darle salvación a la humanidad. Señor, hoy te alabo y bendigo tu nombre, exalto y glorifico tu nombre, y quiero decirte, Señor, que para mí es una feliz Navidad, porque el Cristo de la gloria ha nacido en un pesebre para darme mi libertad. Bendigo a tus hijos y a tus hijas para que también, Señor, la esperanza nunca se pierda y la fe permanezca incólume, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento.